Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este recinto legislativo. Estamos aquí reunidos para recibir, como parte de la glosa del informe, al secretario de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, el licenciado Aquiles Espinosa García, por lo que me voy a permitir solicitar a la secretaria de esta comisión que pase lista de asistencia, verifique el quórum legal para poder instalar la presente sesión. Con gusto, presidente. Diputado Maya de León Villar. Presente. Diputado Jorge Jonathan Molina Morales. Diputada Aida Guadalupe Jiménez Esma. Presente. Diputada Mayra Alicia Mendoza Álvarez. Diputada Olga Luz Espinosa Morales. Tiene permiso, presidente. Diputada Silvia Torreblanca. Diputada Iris Adriana Aguilar Pavón. Tiene permiso, presidente. Hay quórum, diputado, presidente. Muchas gracias, ciudadana secretaria. Habiendo quórum de 5 diputados, de 7 que integramos la comisión, se declara instalada formalmente la presente sesión ordinaria. Solicito a las diputada Silvia Torreblanca Alfaro y al diputado Jorge Jonathan Molina. Perdóname. Antes vamos a solicitar a la secretaria que lea el orden del día. Discúlpeme, es que estos lentes no me quedan bien. Con gusto, presidente. El orden del día se integra. Comparecencia del licenciado Aquiles Espinosa García, secretario de Movilidad y Transporte. Está leído el orden del día, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Solicito a la comisión receptora, si fuera tan amable de pasar y recepcionar al secretario para trasladarlo a este recinto legislativo. Gracias. Por lo tanto, mientras declaramos un receso. Muchas gracias. Se reanuda la sesión. Qué feo eso. Es más despacito. Sea usted bienvenido, ciudadano secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, licenciado Aquiles Espinosa García. Compañeras y compañeros legisladores, el procedimiento para recepcionar la comparecencia del secretario es el siguiente. Hará uso de la palabra el compareciente hasta por 30 minutos. Posteriormente participarán cada uno de los integrantes de esta comisión para hacer su pregunta por un tiempo máximo de 5 minutos
y se dará al secretario un tiempo máximo de 5 minutos para su respuesta. Recordándole al compañero diputado y diputadas que durante las comparecencias no están permitidos los permisos especiales por existir un formato acordado por esta legislatura. En razón de lo anterior, se concede el uso de la palabra al licenciado Aquiles Espinosa García, secretario de Movilidad y Transporte, hasta por un máximo de 30 minutos. Tiene el uso de la palabra el secretario. Gracias, diputado. Diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes. Comparezco ante el Honorable Congreso del Estado, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y lo dispuesto en el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, con el propósito de presentar la glosa y ampliar el informe presentado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en materia de movilidad y transporte. Saludo con aprecio al diputado presidente de la mesa directiva, José Octavio García Macías, al señor diputado Maya de León Villar, presidente de la comisión, al diputado Jorge Jonathan Molina Morales, vicepresidente, a la diputada Aida Guadalupe Jiménez Esma, secretaria, y a las diputadas vocales Silvia Torreblanco Alfaro, Mayra Alicia Mendoza Álvarez y Olga Luz Espinosa Morales. También con aprecio saludo a la diputada Aide Ocampo y al diputado Sergio Rivas. Empezaré con una digresión, haciendo una analogía para definir retóricamente el objetivo del servidor público. Como soy aficionado al box, sé que los expertos han calificado a Mohamed Ali como el mejor peleador de todos los tiempos. Ese personaje tenía una gran capacidad mental y una disposición física fenomenal, pero también tenía talento para combinar esas capacidades y aprovecharlo de tal manera que llegó a ser, como él mismo decía, el mejor. Pero ese personaje, hubo un tiempo durante su niñez y su juventud que sufrió la discriminación en su país de la comunidad negra. Quería él, como grandes luchadores Martin Luther King y Malcolm Little, hacer algo por su comunidad. Pero no era ni un gran abogado, ni un gran científico, ni un gran político que con su palabra pudiera ser escuchado e influir en su comunidad. ¿Qué hizo? Aprovechó su talento y se convirtió en peleador. Pero como él mismo en alguna ocasión declaró, lo hizo para servir a su comunidad. ¿Qué importancia? Dijo, no me hubiera importado ser un gran peleador si no hubiera sido porque quería servir a mi comunidad. Qué importante. Qué excelso que buscara el servicio de su comunidad. De igual modo, los funcionarios públicos
deben buscar el servicio de su comunidad. De igual modo deben actuar. Los cargos por sí no son útiles si no son para servir al pueblo. Hay personas que llegan a los cargos como si llegaran a la cueva de Alí Baba y se ponen a robar y a enriquecerse con el tráfico de influencias. ¡Qué vergüenza! Pero, ¿cómo ser un buen funcionario público, presidente? Lo primero es tener voluntad para ser un buen funcionario público. Enseguida, la recomendación es sencilla: prepararse y actuar con principios. Yo siempre sugiero, de entre los muchos que hay, 2: honestidad y eficiencia. Si así se hace, se consiguen buenos funcionarios públicos. Muy a propósito, recuerdo un párrafo del discurso del Benemérito de las Américas del 2 de julio de 1852. Bajo el sistema federativo, los públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulso de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley ha señalado. ¡Qué belleza! ¡Qué inspiración! Yo no soy ni un gran abogado, ni un gran científico, ni como Mohamed Ali, soy una estrella del deporte. Pero soy un funcionario convencido de que el cargo solo es el medio para lograr el noble propósito de servir al pueblo. Ante ustedes, diputadas y diputados, me comprometo a ser un buen funcionario público durante dure mi encargo. Tómese como un juramento en este recinto en donde se solemniza la función pública. Concluyo así mi digresión, diputado, presidente de la comisión, y continúo con la materia de mi comparecencia. Envié a ustedes los tantos del documento que elaboramos para hacer la glosa y la ampliación del informe del doctor Rutilio Escandón. No sé si lo hice oportunamente y si no, ofrezco aquí una disculpa. Voy a, por razones de didáctica, digamos, a seguir como guía el contenido del documento. No quiero aburrirlos con un discurso, quiero explicarles lo que hicimos y el documento contiene lo esencial, en 3 grandes apartados. Un apartado del Plan Estatal para el Reordenamiento del Transporte y el Mejoramiento de la Movilidad Urbana, otro que se llama Resiliencia en la Movilidad y el Transporte, y otro más de la transversalidad institucional. Respecto al Plan Estatal para el Reordenamiento del Transporte y el Mejoramiento de la Movilidad Urbana, he de comentarles que cuando iniciamos el gobierno, nosotros pensamos que no deberíamos trabajar a partir de ocurrencia, sino que nuestro trabajo tenía que ser guiado por un instrumento, y lo que establece la administración es un plan. Elaboramos entonces un plan que nos permitió conocer a través de un diagnóstico la situación del transporte en el Estado y a partir de ahí proponer un conjunto de acciones
para resolver los problemas que hubiéramos identificado. Así lo hicimos y presentamos el plan. Este documento tratamos de decir qué hicimos en relación con cada una de las acciones. Es verdad que en la administración se trabaja atendiendo lo ordinario, que eso está normado, ya bien sea en la Ley Orgánica de la Administración Pública, ya bien sea en la ley de la materia o en los reglamentos correspondientes. Sin embargo, nosotros queríamos ser eficientes y por eso planteamos un plan. ¿Qué es lo que dice el plan? Si me permiten, les haré una breve explicación. El plan fue concebido a partir de que encontramos que el transporte en Chiapas, también en otras partes del país, pero particularmente en Chiapas, significa un verdadero desorden que implica mucho conflicto, tanto para los propios transportistas como para usuarios y el pueblo en general. Era, y me atrevo con soberbia a decir, un gran problema de ingobernabilidad, un problema de gobernabilidad, una gran ingobernabilidad que generaba. Entonces, nos propusimos, como gran apartado principalísimo, atacar el conflicto. Y finalmente, también el tema de la corrupción, que además es provocador de conflicto, pero identificando las causas del conflicto y de la corrupción, propusimos nuestras acciones. Nos dimos cuenta de que era necesario, en primer lugar, otorgar las concesiones. Ven ustedes ahí el punto número 1, otorgar concesiones en las diversas modalidades y revisar y actualizar permisos. ¿Por qué lo hicimos? Miren, nosotros hemos llamado a esta actividad, el proceso de otorgar concesiones, panacea del transporte. Parece soberbio, parece fuera de lugar el concepto, sin embargo no lo es. ¿Por qué? Porque al realizar todas las actividades que tienen relación con el proceso, nos damos cuenta que podemos ordenar todo el transporte. El rezago existente era causa sustancial de muchos conflictos. Disputa entre transportistas que pues trataban de meter unidades no concesionadas porque a veces se justificaban, la mayoría de las veces, en la demanda de los usuarios. Y bueno, habiendo demanda de los usuarios, otros grupos también se aprovechaban para meter unidades irregulares y eso causaba una disputa de zonas y de rutas, provocando ese conflicto que ya les comenté. Pero no solamente eso, ¿verdad? Si quieren la siguiente página, estamos hablando ahí de los elementos enunciados de lo que resolveremos con el tema del concesionamiento. Mencioné ya el rezago. Con el concesionamiento vamos a llegar nosotros a otorgar las concesiones que sean necesarias y permisos que sean necesarios en los términos de la ley y vamos a percatarnos de que vaya de acuerdo con la demanda de los usuarios, que el número de unidades corresponda a la necesidad de los usuarios. Y por eso llamamos encontrar un justo equilibrio entre el número de unidades y el número de usuarios. Eso tiene un sentido. El sentido que tiene es que no haya un mayor número de unidades, porque si hay un mayor número de unidades, el transportista reclama que pues no tiene un ingreso suficiente. Y la búsqueda de ese equilibrio nos va a permitir otorgar un servicio justo, cabal, completo a los usuarios. Y por otro lado, a los transportistas que tengan un ingreso seguro, porque es válido. Entonces, pensando en el usuario, estamos pensando también en los transportistas. De modo que no pueden llamarse los transportistas engañados.
no estamos diciendo en las nuevas disposiciones, a nosotros nos hicieron a un lado, no es cierto. No. La ley del transporte, de movilidad y transporte. Y los objetivos de la Secretaría son precisamente de atender debidamente al usuario, pero sabemos que para atenderlos se tiene que también dar garantías para que los transportistas puedan prestar el servicio en las condiciones que merece el usuario. Bien. ¿Qué más nos va a permitir el concesionamiento? Un registro único y actualizado. No hay actualmente un registro claro, ni único. Lo que tenemos es un registro en concesiones, en nuestra edición de concesiones, y tenemos otro registro, un registro de control, y también hay un registro en la Secretaría de Hacienda. Al grado que, lamentablemente, cuando se tiene que decir cuántas unidades hay registradas, concesionadas en el Estado, se le pregunta a Hacienda. No puede ser eso, no puede ser. Por eso, con el proceso nosotros vamos a establecer el registro único y vamos a saber exactamente quiénes están concesionados por modalidad. Y vamos a saber quiénes están concesionados, y al otorgar las nuevas concesiones también vamos a saber cuántas unidades en total hay. Entonces vamos, a la vez que otorgamos las concesiones, vamos revisando lo que ya existe, porque lo que ya existe también está en desorden. Lo que ya existe es probable que existan concesiones falsas, es probable que existan concesionarios que ya murieron, es probable que existan concesionarios que se les entregó su concesión legalmente, pero que no están registrados. Entonces, vamos nosotros a lograr un registro único. Eso nos está permitiendo el concesionamiento. Por eso es verdaderamente importante que lo hagamos. Luego, el control administrativo. ¿Qué nos va a permitir también cuando tengamos ese registro único, que ya sepamos prístinamente, con precisión, cuál es el registro? Nosotros vamos a tener un control y vamos a saber, en su caso, si se está en algún área de la administración de la Secretaría o en Hacienda, si se está pretendiendo modificar ese registro en perjuicio de los propios transportistas y de la administración pública. Luego, es un detalle que pusimos aquí, pero es verdad, el incremento de la recaudación. Hemos hecho nosotros una proyección, es importante, presidente David, una proyección, diputado Maya, de lo que vamos a ingresar en la Hacienda. Adelante vamos a revisar el tema presupuestal, pero ahorita quiero adelantar porque es importante. Con el concesionamiento, pensamos, solo con el concesionamiento, ingresar en 2021, diputada, mire usted, 630 millones de pesos. Permítame la soberbia, ¿qué secretaría lo hace? Bueno, es importante. Ahorita vamos a revisar adelante. Sí. Sí, correcto. Diputado Mayita, me vas diciendo, porque lo me siendo y me vas diciendo, ya, para que ya le vaya yo parando, lo vaya haciendo más rápido. Bueno, en general es eso lo que vamos a hacer con el concesionamiento. Y lo que ya hicimos es que ya empezamos el concesionamiento. Eso era difícil, ya lo empezamos. Empezamos en Palenque, en la modalidad de volteos, y entregamos ya, bueno, entregó el señor gobernador 226 concesiones a igual número de personas.
Y eso abre ya el camino para que podamos entregar ese concesionamiento y podamos recaudar ese dinero para Hacienda. En el siguiente punto, no me voy a detener mucho ahí, me disculpan, que se trata del combate al transporte irregular. Bueno, es un reclamo de los transportistas, de todos, de los concesionarios y también de los irregulares, que se combate el transporte irregular. Bueno, ¿por qué lo digo así? Bueno, es que existe una figura que le llaman de tolerados, y esos tolerados se consideran también ya concesionarios, y en consecuencia pues te reclaman a veces cuando surgen nuevos grupos irregulares que se les aplique la ley. Bueno, desde que entramos nosotros no hemos permitido que entren nuevos grupos irregulares. Cuando lo hacen, inmediatamente los estamos combatiendo. Los anteriores, ahí tenemos cuidado porque hay convenios que se establecieron y que llegaron a esta figura, que no está en la ley, de tolerados. Pero están prestando un servicio necesario y en consecuencia hemos sido cautos. Por eso se impone también el concesionamiento, ¿verdad? Para que regularicemos. Todo lo que deba regularizarse lo vamos a hacer porque eso es una obligación también de la administración. No solo pues aplicar la ley sin justicia, no, vamos a aplicarla con un gran sentido práctico que a la vez permita que somos una autoridad que actúa con justicia. Entonces, hemos realizado, ahí ustedes podrán ver un cuadrito, 3.047 operativos en todas las modalidades, etcétera, etcétera. El punto 3 se refiere al pacto de civilidad entre las autoridades y las organizaciones de transportistas y organizaciones sociales. ¿Qué pretendíamos? Que lográramos un producto, un documento firmado por todas las organizaciones para que nos permitieran trabajar, que contuvieran sus impulsos y no entraran en controversias, y se creara un ambiente de armonía para que pudiéramos trabajar y hacer esto, que es lo importante, estas medidas que estamos tomando. No hicimos el documento, pero sí tuvimos muchas reuniones con las organizaciones y llegamos a un pacto tácito que nos ha permitido, como ustedes bien lo saben, trabajar. Desde que entramos nosotros a la Secretaría no hemos tenido ninguna toma, producto de este pacto, porque estamos cumpliendo también, porque ellos tenían expectativas y están viendo que esas expectativas ya se empiezan a cumplir. El punto 4 dice, revisión del proyecto de ley de movilidad y transporte. Bueno, ¿qué les digo, diputadas y diputados? Ustedes analizaron, revisaron y aprobaron una ley de movilidad y transporte que con soberbia digo es una ley de avanzada. Es una ley bien hecha, es una ley buena. Y me acuerdo de lo que es la definición de una buena ley. Si me permiten, volveré a hacer una cita. El siervo de la nación, en sus sentimientos, expresó en punto número 12, que como la buena ley es superior a todo hombre, la que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Esa es la buena ley. O sea, no basta que sea una ley procesada y promulgada y publicada. No basta. La ley tiene que ser buena. Y ustedes, las felicito y los felicito, lograron una excelente ley, una ley de avanzada, una ley que merece y que puede tener cualquier estado de la República. Lo tenemos nosotros, gracias a ustedes. Costó elaborarla y ustedes, con toda su colaboración,
pudieron tener un producto que al ser revisada por otras entidades la van a reconocer. Hay una organización que se llama MAN, de las autoridades de movilidad y transporte, que siempre dan su beneplácito a las modificaciones a las leyes, en su caso, a las nuevas leyes. Esta consideran que es la mejor. Por eso las felicito y los felicito. No voy a decir más, porque de eso ustedes mejor me pueden decir. El punto 5 es la revisión y actualización del acta constitutiva de Situsa y Situtap. Bueno, estas son dos empresas, una conocida como Conejo Bus y la otra como el Tapachulteco. Tapachulteco es una empresa que está, aquí lo comenté en ocasión pasada, está funcionando desde mi punto de vista más o menos bien. La revisión pues ya la hemos hecho, creemos que puede seguir funcionando, vamos a hacerle todavía una revisión jurídica y política, práctica, más rigurosa, y ya veremos qué va a pasar. Pero por lo pronto está funcionando. No así el Conejo Bus. El Conejo Bus está en quiebra técnica y anuncio a ustedes que el día de mañana tengo asamblea, hemos convocado a la asamblea de socios para intentar la disolución de la empresa. Ya saben ustedes, no hay ya ningún vehículo de la empresa circulando en las rutas 1 y 2. La suspendimos porque no teníamos dinero ni para la gasolina. Por eso se suspendió su funcionamiento. No vamos a dejar en estado de indefensión a los socios, ¿verdad? Porque se ha dicho ahí mucho que estamos actuando nosotros de modo abusivo y autoritario. Nada de eso. Los estamos considerando y vamos a ofrecerles una opción muy importante que les va a permitir un ingreso mucho mejor que lo que actualmente reciben por vía de subsidio. Y además les vamos a dar una unidad nueva sin ningún costo para ellos. Entonces tendrán una ruta alterna, tendrán su unidad y es muy probable también que haciendo una gestión en la Secretaría de Hacienda, autorizada por el señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas, les podamos apoyar económicamente con el monto semejante de un año. Ya a algunos les apoyamos con 2 meses. El punto 7, revisión del aumento de la tarifa oficial del transporte público. Era una necesidad. Lo estaban pidiendo los transportistas, pero consideramos que era justo que hubiera un incremento, no para perjudicar al usuario, sino para favorecerlos. Y esto parece que fuera una contradicción, porque ¿cómo es que le incrementamos el pasaje y se favorece al usuario? Bueno, se favorece al usuario por la vía de la calidad. El usuario se merece un transporte como lo establece la ley, que sea de calidad. ¿Qué define la calidad? Bueno, que sea cómodo, que sea seguro y que sea eficiente, es decir, que sea rápido. Y, pues bueno, el transportista tiene que prestar el servicio, sí, nosotros lo exigimos, pero también tiene que tener condiciones materiales para hacerlo. Y una de esas condiciones es que tenga un ingreso suficiente. Y una forma de asegurar ese ingreso suficiente no es solamente que tenga una buena ruta y que tenga un número de pasajeros importante, sino que también tenga una tarifa que se lo permita. Por eso, conscientes de eso, hicimos una actualización de las tarifas. Pero, digamos, donde se causa un poco de perjuicio es en el tema de los colectivos, pero por lo que se refiere a los taxis, a los volteos, a las grúas, ahí no. Ahí lo actualizamos y fue siempre a la baja. De tal manera que favorecimos así a los usuarios. Esto es importante porque ahora quitamos la presión que la Secretaría tenía de parte de los transportistas y le dimos a la Secretaría una posibilidad de manejo que
permita ser más eficaz en su función. No se hacía esto porque se tenía temor. Nosotros, venciendo el temor, socializando la medida, pudimos hacerlo. Nunca, debo decirlo, se había hecho desde que existe el sistema de transporte en nuestro estado. Nunca, nunca, nunca. Ahora, no solamente tomamos la decisión, sino que además la publicamos en el periódico oficial para que no se ande al rato subiendo el precio del pasaje, modificándolos un poco. Es verdad que todavía nos faltan adecuarnos, en el caso de los taxis, a los sistemas tecnológicos que se van a incorporar para que garanticemos que efectivamente el usuario paga lo que la publicación, lo que la ley dice. Está hecho entonces. Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Bueno, ¿qué hicimos aquí para eso? La Secretaría de Movilidad y Transporte, pues, como el sistema también era un desorden. Nosotros hicimos una reestructuración administrativa y creamos algunos espacios que eran necesarios. Con la reforma a la ley orgánica al principio de este gobierno, se estableció que la Secretaría debía denominarse Secretaría de Movilidad y Transporte, en vez de Secretaría de Transporte, se incluía entonces el término de movilidad y nos obligaba a atender el tema. Y para eso creamos una dirección expresa para atender todo lo relacionado con la movilidad. Hicimos entonces una reingeniería, si es que se vale decirlo administrativamente, en la Secretaría para darle funcionalidad y que pudiéramos atender de mejor manera a los transportistas, a los usuarios y realizar nuestras actividades de un modo más eficiente. Lo hicimos entonces. Control y fomento de las terminales de corto recorrido. Control y fomento, hay, pues, si no estoy equivocado, son 11 terminales de corto recorrido. Nos dispusimos a revisarlas porque se entregaron en comodato a particulares con inversión pública, se compraron terrenos, se construyeron los edificios y se otorgaron a grupos de transportistas. ¿Qué generó eso? Pues un gran conflicto. Entonces, por eso nosotros vamos a revisarlo, ¿verdad? No con el ánimo de causarles perjuicio, pero sí de resolver el tema del conflicto. Si otorgar a un grupo causa conflicto, pues no se debió haber hecho, pero se hizo. Bueno, ya hemos estudiado el tema y no podemos hacer más. Pero en el caso de Cintalapa, como ustedes bien, la vez pasada aquí lo expresé, ahí sí, todavía estuvimos a tiempo, llegamos a un acuerdo y entregamos al ayuntamiento la administración. No se lo dimos a un grupo de transportistas. De ahí están con algunos jaloneos, pero están ya integrados todos los transportistas foráneos y suburbanos ahí en la terminal. Está funcionando. Entonces, nuestra idea que teníamos de cómo abordar y cómo crear la naturaleza de las terminales de corto recorrido está dando resultados. Estamos gestionando, ya saben ustedes, estamos en austeridad, la creación de nuevas terminales en municipios importantes. ¿Es necesario que lo hagamos? Sí, claro que es necesario que lo hagamos. Aquí en la capital vamos a hacer algo semejante, existe una terminal de corto recorrido, pero vamos aquí, ya ahorita al entrar al tema del PIMUS, vamos a hablar de las centrales de transferencia. Necesitamos crear 2 centrales de transferencia, una en la zona poniente, otra en la zona oriente, que va a permitir que se acabe con ese gran tráfico que hay en la ciudad. Todas estas unidades que entran en estas zonas causan caos vial y además
significan un transporte desleal para los concesionarios de, en este caso, la capital. Revisión y actualización de las rutas de transporte. En las ciudades importantes, Tuzla, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Ocosingo, Palenque, de memoria digo, tienen problemas el sistema colectivo de transporte porque se fueron creando rutas sin que la autoridad hiciera los estudios correspondientes. Es decir, llegaba un grupo de transportistas, hacía su solicitud, la Secretaría le decía, si es viable, que, pues, adelante, la ruta que propusiste, te la autorizo. Y bueno, fue creciendo así, de modo desordenado, el número de rutas. ¿Y eso qué causa? Bueno, pues causa a veces una imbricación entre una ruta y otra, y eso causa mucho conflicto. Entonces, por eso está aquí, como una medida que vamos a tomar, diputado Jonathan, para que evitemos también el conflicto. Entonces, es muy importante que, por supuesto, lo hagamos. Aquí en la capital, aquí en este documento, podemos ver ustedes una especie como de araña o alacrán, no sé qué sea esto, y luego, en la siguiente página, ven ustedes, aquí como está de intenso, y ya en la siguiente página ya está más claro. Así es como va a quedar, así es como estaba y así como va a quedar aquí en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Es el ejemplo. Lo vamos a hacer, digo, ya también en los otros municipios, pero aquí en Tuxtla ya lo teníamos planeado, ya tenemos todas las rutas. Hay 127 rutas actualmente y los vamos a reducir a entre 56 y 60 y tantos rutas que nos van a permitir entonces que haya una funcionalidad mejor del transporte y vamos a evitar así mucha caos vial. Bueno, pues miren ustedes que ya acabamos las acciones, grosso modo, del plan. El otro apartado es de la resiliencia en la movilidad y el transporte. Aquí este es un tema sí que me importa mucho, no voy a extender, pero sí clarificarlo. Ustedes bien lo saben, ustedes son los que aprueban el presupuesto de ingresos para la Administración Pública Estatal, y en el presupuesto a nosotros nos asignaron 114.510.081 pesos. Sin embargo, resultado de ampliaciones y reducciones presupuestales, ha sido modificado al cierre del tercer trimestre de la cuenta pública, creciendo esta cantidad hasta 179.735.905 pesos. Si lo dejamos nada más así sin explicación, va a parecer que la Secretaría tiene un secretario Gastón, y no es así, no es así. Tiene un secretario que se está muriendo por la austeridad. Voy a explicarlo. Hay un cuadrito en la página de la mano derecha del documento, donde se explica cómo está distribuido esos 179 millones. Pero bueno, creo que lo correcto es que empecemos cómo se distribuyen los 114 millones. Los 114 millones se distribuyen, bueno, con el gasto de nómina, que es lo mismo tanto para un número como para otro, de 40.747.000 pesos. Y luego, miren, se carga a mi secretaría el presupuesto al Conejobús y al Tapachulteco. Se les entregaba normalmente 36 millones de pesos al Conejobús y 18 millones de pesos al Tapachulteco, que hacía en total 54 millones de pesos. El Fondo Federal Fotradis nos otorga anualmente, más o menos, ahí fluctúa un poco, pero en este caso 11.565.283 pesos. Y nuestros gastos operativos,
que para este año son de 7.530.917. Todo eso hace 113 millones de pesos. Todo eso hace 113 millones de pesos. ¿Okay? Ahora, ¿por qué entonces son 179 millones de pesos? Y un poco más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí con letritas chiquitas, donde dice Tapachulteco y Conejo Bus, dice 69.861.000. Ahí, ¿verdad? Yo decía que normalmente son 54 millones. Pero hicimos una gestión porque los socios se quejaron de que, dicen, en la administración pasada no les pagaron el ejercicio 2017 algunos meses. Y pues nos comprometimos, el doctor Rutilio Escandón, consciente, dijo, bueno, pues que se les pague, si es verdad, compruébenlo, si es que no se les entregó ese dinero, ese subsidio, por la vía del subsidio, y que se les pague. Por supuesto, los registros de la empresa así lo señalan, pues no se les había entregado ese recurso y lo gestionamos para que se entregara. Y entonces se le entregó, si no recuerdo mal, fue en el mes de febrero, y el monto aquí está con letra chiquita, 15.891.788 pesos. Ok, bueno, ¿qué más? Se terminó la construcción del aeropuerto, pero ya ven que ustedes cómo quedó el aeropuerto, ya lo han visitado, ¿no? Una maravilla, un aeropuerto precioso, una gran obra del gobernador, pero pues no había forma de equiparlo con los recursos que ya tenía. Entonces, había necesidad de pues dotarlo de más recursos a la SOYAC para que equiparan el aeropuerto. Entonces hicimos la gestión, nosotros la hicimos, con todo el cuidado debido, y nos autorizó generosamente la Secretaría de Hacienda 50 millones de pesos. Con eso se concluyó. Estos 50 millones de pesos más los 15, sumados a los 113, da 179.735.000. Entonces quería yo que eso quedara claro, porque luego se presume, cuando se revisa la cuenta pública, que yo fui favorecido, que porque no sé qué causas. Porque estoy consentido. Y miren ustedes, finalmente hay un apartadito que dice, abajo dice gastos operativos, y si nos vamos, seguimos la línea amarillita, hasta arriba dice gastos operativos. ¿Cómo se desglosa eso? 1.752.952 pesitos en formatos valorados. Que eso yo no lo puedo usar, son para los formatos valorados. Es decir, ¿qué es un formato valorado? Pues por acá en el contenido hay una foto ahí de lo que es una concesión. Bueno, ese formato, en ese formato, bueno, aquí está uno, por ejemplo, que tiene aquí el gobernador. En ese formato es un formato valorado y está establecido en el presupuesto y no lo podemos modificar, es solamente para eso, no lo puedo usar para otra cosa. Luego hay otro rublo, también fijo, la erradicación de violencia de género, 100.000 pesos, supongo que todos están de acuerdo, ¿verdad? Ustedes están de acuerdo, pues que exista esa enorme cantidad para erradicar la violencia de género. Luego está también la aportación, dice, por la prevención del COVID. Bueno, pues ya ustedes saben que pues todas las secretarías, atendiendo a que pues no estábamos trabajando al 100%, aunque nosotros luego sí lo hicimos, ¿verdad? Aportamos las economías que le llaman. Y por lo que se refiere a nosotros, fueron 424.795 pesos. ¿Qué nos queda entonces para operar? ¿Qué nos queda? Nos queda ¿cuánto representa? 2.92%. 2.92% del presupuesto, diputadas y diputados. 2.92%. Eso nos queda para operar la Secretaría. ¿Sí? 5.253.238 pesos, que repartidos en 12 meses son menos de 500.000 pesos mensuales. Y eso me tiene que servir a mí para viáticos, para gasolina, para que se muevan los operativos. O sea, nosotros, ahí están mis subsecretarios,
mis directores, su servidor, no gastamos. Lo que podemos gastar de viáticos, generalmente para ellos lo hacemos, pero su servidor no cobra, o no cobra. Si salgo a Palenque, lo pongo yo. Mi carro, mi gasolina. No me quejo, solamente estoy ilustrando, ¿eh? Bueno, no es queja. Esto es para que se vea que estamos en completa austeridad al tono de lo que ha pedido el gobernador. Y por favor, entonces ya cuando tengan que ustedes que abordar la cuenta pública, pues que no me acusen ahí de que soy favorecido del gobernador. Bueno, luego pues dice mejoramiento institucional. ¿Qué hicimos ahí? Ya casi estoy por terminar. ¿Tengo tiempo todavía? Sí, ya me pasé. No, pero ya voy a terminar ahorita. Sí. Mira, mejoramiento institucional. Sí, que debo decirlo esto porque es muy importante. Pues, mire, parece que no, pero nosotros quisimos hacer un cambio de nuestro edificio porque estábamos funcionando en 2 edificios. Todos ahí hacinados, las cosas, no podía uno caminar porque aquí estaba un archivo y todo el archivo de las concesiones arrumbadas, el patrimonio de los transportistas ahí tirado, ya sea sujeto a los efectos de los elementos, la lluvia, el sol, etcétera, y de las ratas también, me refiero a las de 4 patas. Entonces teníamos que cambiarnos de edificio y al hacerlo logramos que ahora tener todos los 2 subsecretarios, los directores, jefe de unidad y la gente que tengan sus espacios dignos. Hay espacios dignos, con el recurso propio nuestro lo hicimos, hemos pues dignificado en ese sentido el ejercicio de la administración, tanto para beneficio de los propios trabajadores, como también de los usuarios, porque ya a los usuarios se les atiende mejor, ¿verdad? Ahora ya tienen un sillón donde sentarse, antes no lo había. Entonces, al hacerlo también logramos un ahorro de 83,520 pesos al año no es tanto, pero es importante, ¿verdad? Nos cambiamos, estamos mejor y todavía pagamos menos, eso es importante. Tenemos un número para la atención ciudadana, un número 800, donde la gente se puede quejar cuando lo necesite. Bueno, pero esto es importante, miren, la vanguardia tecnológica, muy someramente les digo que eso es importante porque ahora con nuestros formatos valorados del que hablábamos, diputado Sergio, tienen ustedes aquí una foto de lo que es la nueva concesión. Pero esta concesión tiene un QR, no como antes, ¿verdad? Ahora tiene un QR. Y ahora ya podemos, es que nos permite nosotros, aquí lo decimos y lo voy a leer para no dar lugar a equivocarme, dice, de esta manera, al ser escaneado el código QR por las autoridades, se podrá autenticar y validar que los datos del título de concesión sean los mismos que se encuentran registrados en los archivos de la Secretaría y por lo tanto el documento no sea apócrifo. ¿Y esto es por qué? Bueno, mire ustedes, solo a manera de anécdota les comento que proliferan a cada rato un conjunto de concesiones, de títulos de concesión, firmados por el general Azolón Castellanos Domínguez, y ya murió el señor gobernador. Y sigue firmando. Entonces, ahora ya no se va a poder. No, con esto ya no se va a poder, porque no lo van a poder falsificar. Entonces, la tecnología nos está sirviendo, nos está ayudando. Decía yo que tenemos un número 800 para denunciar, para denuncias. Ahora con la pandemia está funcionando, nos llaman a cada rato y nosotros lo que hacemos es, pues bueno, ir anotando y poco a poco vamos dándole atención, diputado. No quiero decir que sea, porque la gente se queja y dicen, pues es que no hubo atención inmediata, pero aunque rezagados los vamos atendiendo. No, cuando se hagan las auditorías se van a dar cuenta de que todas las denuncias las estamos atendiendo, sin que pretendamos reprimir a los transportistas, pero llamándolos al orden y que apoyen, porque es necesario de la colaboración tanto del usuario como de los transportistas. También por la pandemia
nosotros tomamos un conjunto de medidas, y ustedes saben que desde el mes de marzo empezamos con esto, y ¿qué hicimos nosotros? Nosotros presentamos para cada fase de la pandemia por lo menos 2 planes de atención. Planes elaborados verdaderamente, no ocurrencias, son planes que pueden consultarse en nuestra página. Aquí están señalados, son 6, y de las medidas que ahí tomamos, voy a permitirme leer aquí las que están enunciadas. Reducción del número de pasajeros en las unidades del Servicio Público de Transporte. 2, marcas restrictivas en los espacios que no podrán ser ocupados por los pasajeros. 3, instalación de divisiones con material acrílico para pasajeros. 4, uso obligatorio de cubrebocas para operadores y usuarios. Miren, se acaba de reformar la ley de salud y se estableció como obligación, en caso de contingencias sanitarias, el uso obligatorio del cubrebocas. Nosotros nos adelantamos. El ayuntamiento también emitió una medida en ese sentido. Pero bueno, nosotros nos adelantamos, claro que solamente teníamos nosotros competencia en el ámbito de la unidad. Entonces el usuario, el que andaba en la calle, yo no podía decir que anduviera con cubrebocas, ¿verdad? Pero el usuario sí, el que se iba a subir a un transporte público tenía la obligación de usar cubrebocas. Lo hicimos. Y eso dio resultado porque, pues ya ven, Chiapas tiene ahora, ¿cómo se llama ese? Semáforo verde, ¿verdad? Sí. Luego dice, uso obligatorio de gel antibacterial, también lo establecimos en las unidades. Desinfección diaria de vehículos y terminales, también vigilamos que así se hiciera. Restricción de horarios de servicio y días de circulación, también, y lo cumplieron, tanto los taxis como los colectivos. Bueno, eso hicimos en cuanto a la pandemia. Tal vez haya alguna otra cosa que se me esté pasando, pero aquí está ya señalada. Con eso concluyo la revisión del documento y, como se dice coloquialmente, diputado, hasta ahí llegó el mecate y quedo ahora listo para que ustedes me acribillen. Y si me hacen preguntas y no puedo responder, podrán declararme reprobado. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Siempre es muy interesante escucharlo en sus intervenciones. Para dar seguimiento al orden del día, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Jonathan Molina Morales, vicepresidente de esta comisión, para formular su pregunta hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Más allá de pregunta, quiero externar mis felicitaciones. Creo que esta es una de las comisiones que mejor ha trabajado y ha tenido comunicación con el secretario. Y como lo hemos externado en ocasiones anteriores, cuenta con el apoyo y el reconocimiento de nosotros hacia usted. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, estimado diputado. Perdón, por un descuido no saludé al presidente de la mesa, porque ya estos protocolos, yo no soy muy protocolario, que digamos, soy más o menos más descarriado. Y saludo aquí a la, gracias Olguita, saludo aquí a la vicepresidenta de la mesa, la diputada Aide Ocampo Olvera, y también al diputado Tavi, que ya se retiró, pero bueno, y por supuesto a mi amigo Sergio Rivas, diputado oyente de esta comisión. Para continuar con el orden del día, tiene el uso de la palabra la secretaria de esta comisión, la diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, secretario. Antes que todo, reconocerte. Sé que estar frente de esta secretaría no ha sido fácil, no ha sido sencillo, y reconocer que has mantenido esa tenacidad, esa valentía, a pesar de que han existido diversas voluntades que han sido molestadas por dichos intereses personales que esas personas llegasen a tener, y tú has puesto, ahora sí, como yo siempre he dicho, el dedo en la llaga para acabar con temas de corrupción que muchas veces se vio esta secretaría oscurecida por esos temas, ¿no?
reconocerte ese trabajo, la comunicación que has tenido con cada uno de nosotras y nosotros. Creo que eso ha sido esencial y ha diferenciado ese trato tuyo directo con nosotros de otras instancias y de otras instituciones. Mi pregunta va dirigida en el sentido que a mí me gustaría me comentara, secretario, ¿qué se ha hecho o qué se va a hacer para mejorar el servicio del transporte para las personas con discapacidad? Ya ve que, como usted lo comentaba, el Conejo Bus dejó de funcionar porque pues ya no había forma de que funcionara. Y algunos, y digo algunos porque no todos, no todos servían, creo que su gran mayoría dejó de servir los como elevadores que tenían que bajaba, la plataforma que bajaba para que estas personas con discapacidad pudieran tener el acceso universal al transporte. A mí sí me gustaría saber cómo se va a mejorar eso en el servicio público, en el servicio de transporte público. Muchísimas gracias, secretario. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra para contestar la pregunta el secretario Aquiles Espinosa. Gracias, diputado presidente. Aprovecho para agradecer al diputado Jonathan el concepto en que me tiene. Muchas gracias, diputado. Diputada Aidita, es una pregunta inteligente y muy necesaria. Como no lo toqué, me importa pues comentarlo, ¿sí? Viene aquí, pero no lo comenté. Mire, estamos muy pendientes de los grupos vulnerables, de las niñas, de los niños, de las mujeres y de las personas con discapacidad. Inclusive en la ley se le da prioridad a ellos. Como sujetos activos de la movilidad, ellos tienen prioridad. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hemos pensado que ahora en el proceso de las concesiones, otorguemos concesiones a las mujeres, para que las mujeres le presten el servicio a mujeres exclusivamente. Y de ese modo eliminamos el riesgo que las mujeres tienen. Ya estamos trabajando en un esquema con la Secretaría de Igualdad de Género para otorgarle a las mujeres, ya sea en forma individual o una cooperativa, esas concesiones. Vamos a garantizar así servicio colectivo y servicio de taxi exclusivo para las mujeres, solo que en el reglamento vamos a establecer, diputada, que lo manejen mujeres. Será para mujeres, serán concesionarias las mujeres, pero tendrán que manejar las mujeres. Si no, no va a servir. Si no, será lo mismo. Bueno, el tema de los discapacitados. También a ellos, diputada Aidita, les vamos a entregar su concesión a ellos, para que ellos sean concesionarios, para que se beneficien. Sin embargo, pues ustedes saben que con la suspensión de labores del Conejo Bus, pues los grupos de discapacitados se quedaron sin servicio porque tenía el Conejo Bus varias unidades que tenían dispositivos que les permitían hacerles el acceso fácil a estas personas. ¿Qué hicimos? Pues ahora que se suspendió, a la vez que garantizamos, porque esa es nuestra obligación constitucional, el servicio público de transporte a todas las personas, y para eso establecimos un plan emergente para que unidades concesionarias de combis presten el servicio, pero ellos no tienen dispositivos para atender al sector de discapacitados. ¿Qué hicimos entonces? Mediante un comodato con el sistema estatal del DIF, pues les entregamos de esas unidades que teníamos, que nos quedaron, 4 unidades para circular, 2 en la ruta 1 y 2 en la ruta 2, para atender exclusivamente a discapacitados y en forma gratuita, durante el tiempo que dure el plan. ¿Hasta cuándo? Pues bueno, dependerá de los acuerdos a los que lleguemos con los socios del Conejo Bus. ¿Quién se encarga del funcionamiento? Bueno, ahora está en manos del DIF, diputada, porque nosotros no tenemos recursos, por eso lo solicitamos a ellos. Entonces, pero fue una acción concertada
combinada y estamos atentos para que se esté prestando el servicio. Procuramos que sea con una programación adecuada, de tal manera que el servicio sea oportuno para los discapacitados. Eso es momentáneamente. ¿Qué va a pasar en lo sucesivo? Bueno, una vez que se haya declarado la disolución de la empresa, de lo que vamos a hacer, en el caso de Tuxtla, es que al concesionar a un grupo de particulares la prestación del servicio, van a haber unidades acondicionadas expresamente para que los discapacitados puedan tener ese acceso pronto y sin dificultades. Nosotros estamos pensando también en eso. Ahora bien, no solamente nos vamos a quedar ahí, eso lo vamos a instrumentar en otras ciudades, solo que vamos paulatinamente, diputada Aidita, porque bueno, pues en Tapachula todavía no lo tenemos, aunque ya se les otorgó, creo que tienen 2 unidades ahí de esa naturaleza, están prestando el servicio, pero hay que ampliarlo. Ya veremos cómo le hacemos, pero estamos pensando precisamente, ahora que otorguemos las concesiones a los discapacitados, que esas unidades estén acomodadas precisamente para eso. Así lo vamos a hacer. Entonces, lo haremos en estas ciudades que ya mencioné y donde consideramos que es más necesario. Pero debo decirle también que comenté aquí que hay un fondo que se llama FOTRAD, un fondo federal, por el cual nosotros entregamos unidades acondicionadas expresamente para prestar servicio a discapacitados. Y eso se lo entregamos en comodato a los ayuntamientos. Ya mencionaba yo que hay 67 municipios ya favorecidos con esas unidades. Y la condición es que ese servicio, que obviamente queda a cargo del ayuntamiento y ellos lo van a prestar, lo hagan también gratuitamente. Y es para trasladar de sus municipios a la capital en su caso, o de un municipio a otro, o en su caso también de su municipio a alguna otra parte del país donde se requiera el servicio, donde lo requiera el discapacitado. De ese modo, diputada, estamos pensando también en eso. Qué bueno que me lo preguntó y qué bueno que me permite aclararlo. Muchas gracias. Gracias por su respuesta. Continuando con el desahogo del orden del día, tiene la palabra la diputada María Elisa Mendoza Álvarez para formular su pregunta. Hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes, secretario. Bienvenido a esta su casa, la Casa del Pueblo. Antes que nada, señor secretario, felicitarlo por su gran labor, de igual manera a su gran equipo de trabajo que ha estado frente a esta secretaría. Mi pregunta va basada a lo que pues ya nos explicó. Conforme a la nueva ley de movilidad de transporte en el Estado que aprobamos, que tiene como objetivo garantizar la estabilidad social y fortalecer la economía del Estado, ¿qué número de peticionarios han ratificado su solicitud cuando fenece el término? Para ello, si habrá prórroga para los que no hayan cumplido en tiempo y forma, y qué estrategia va a tomar en cuanto para elegir los expedientes idóneos para el concesionamiento. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz del secretario Aquiles Espinosa para contestar su pregunta. Gracias, diputado. Diputada Mayrita, tenemos, si usted, un universo de 53.146 solicitantes de las diversas modalidades, taxi, combi, mixto, volteo, alto y bajo de tonelaje, y especial donde se incluye el ecotaxi, grúa, pipa. Esos son los solicitantes que tenemos registrados. Solo para comparar, le voy a dar un dato de 2012. El registro que había en 2012 corresponde a 24.508, ahora tenemos el doble. ¿Por qué se incluyó en la ley
un proceso de ratificación de las solicitudes, porque es un universo muy grande. No vamos a entregar 53,000 concesiones, imposible. Ya hablábamos del equilibrio justo que debe haber entre número de unidades y demanda del usuario. Y pues por más que queramos favorecerlos, va a ser imposible que lleguemos a entregarle a todos esa cantidad de 53,146 solicitudes. No puede corresponder igual número de unidades. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, como ya le decía a usted, en la Secretaría pues ahí había, todavía queda mucho desorden. No teníamos claro el número de unidades concesionadas, no teníamos claro este número, que ahora sí lo tenemos. Y entonces, todo eso provocaba que no tuviéramos control al respecto. ¿Y qué implica esto? Bueno, la falta del control es que pues no sabemos si estas solicitudes pertenecen a personas que cumplen con los requisitos que señala la ley, porque tenemos el registro, pero no hemos revisado los expedientes. Y puede que muchos de ellos, el solicitante ya haya fallecido. Y puede que muchos de ellos, el solicitante sea una persona que no tiene derecho. Pero es un universo enorme. A nosotros nos plantea un gran trabajo, diputada Mayrita, que no podemos hacer porque no tenemos el personal para hacerlo. Y necesitamos resolver, necesitamos ya dar pasos seguros para que haya concesionamiento y acabemos con el problema. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pensamos precisamente en un transitorio que permitiera un mecanismo mediante el cual la Secretaría tuviera certeza de quiénes son esos 53,000 y si tienen derecho o no. Si tienen derecho los 53,000, bueno, ni modo, ya nos sujetaremos al proceso. Pero si de esos acuden a la Secretaría, la mitad, imagínese usted, me quitó un gran peso de encima. Pero como eso no lo sé, por eso es que establecemos un periodo para que vayan a ratificar su documentación. ¿Quiénes lo van a hacer? Los que estén interesados. Porque ya todo el mundo se enteró. Entonces los que estén interesados van a llegar y nosotros vamos a revisar. Les estamos dando facilidades. Pero pues tienen que cumplir eso. No solo por mandato de ley, sino porque yo tengo que tener los expedientes integrados. Una condición sine qua non para que otorguemos el concesionamiento es que el expediente esté debidamente integrado. Los ayudamos, no nos causamos perjuicio, pero tienen que hacerlo. Entonces, quien no lo haga en este periodo establecido, no se va a preocupar. ¿Por qué? Porque estamos en periodo de pandemia. De hecho, esa no es una actividad esencial. Y entonces, pues esa actividad la estamos llevando a cabo, pero el periodo va a extenderse. Estamos en pandemia. Bueno, les adelanto también que yo, por las situaciones en que nos encontramos, voy a suspender la atención del servicio público 3 semanas. Es oportuno porque es el fin de año. La gente se reúne para hacer pachangas y pues ya una vez que estén contaminados van a llegar allá a contaminar a quienes, bueno, estamos escondiditos, pero los que se amontonan ahí se van a contaminar. Entonces lo vamos a suspender. Ya hay instrucciones hoy para que se suspendan 3 semanas. Todo el mundo se va a enterar. Entonces, no nos preocupa el término establecido. No va a ser una violación porque se justifica, porque hay disposiciones extraordinarias. Y con base en esas disposiciones extraordinarias vamos a extender, diputado, el periodo para atenderlos a todos. Entonces no va a quedar nadie que quiera hacer su ratificación sin que lo haga. Hay garantías para eso, diputada Mayrita. Y, claro, debe quedar claro también que, pues que ratifiquen su expediente, no quiere decir que ya van a tener el concesionamiento. El concesionamiento se va a otorgar mediante el procedimiento establecido. Y vamos a consultar siempre a los concesionarios. No van a quedar afuera, ellos van a emitir su opinión. ¿Por qué, diputada Mayrita? Mire, nosotros llegamos a un municipio, llego yo a un municipio en una modalidad y vamos a entregar las concesiones.
¿Quiénes son los que conocen si cumplen con los requisitos de ley? Bueno, pues, yo lo reviso, pero si han estado vinculados al transporte, los solicitantes, los concesionarios, ellos los conocen. ¿A quién le voy a preguntar entonces? Pues le voy a preguntar al concesionario. Es una cuestión no solo de lógica, sino también de ética. Si yo no los conozco, pues ¿por qué voy a yo inventar y decir así te voy a dar a ti? No, pregunto a todos, pero a todos, no como anda diciendo ahí un líder que nada más un comité, no, a todos. Así lo hicimos en Palenque. A todos, ahí están las fotos, ahí están todo lo que hicimos. Les preguntamos a todos, uno por uno, diputada Mayrito, uno por uno. Y de ese modo nos cercioramos de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en los términos de la ley y además democráticamente, atendiendo a la justicia, no solo a la legalidad, sino también a la justicia. Que eso es lo que le corresponde hacer a un buen funcionario. Y ya le dije pues que aquí quiero ser yo un buen funcionario, usted me va a sancionar si sí o no. Muchas gracias. Gracias por su respuesta. Continuando con el desahogo del orden del día, tiene el uso de la palabra la diputada Olga Luz Espinosa Morales, hasta por 5 minutos para formular su pregunta. Muchas gracias, presidente. Secretario, de nueva cuenta le doy la bienvenida a este Congreso del Estado. Secretario, yo quiero antes de iniciar las preguntas que traigo formuladas, hacer un reconocimiento, porque yo lo comentaba la vez pasada, de que pertenezco a muchas comisiones. Creo que la más activa a la que pertenezco es a la Comisión de Educación y a la Comisión de Transporte, pero también tengo que hacer un reconocimiento público, que es usted uno de los pocos secretarios que tiene la atención con los diputados. A mí me preocupa no porque me dé la atención o no un secretario o secretaria, me preocupa que si no le dan la atención a un diputado que tiene, o una diputada que en este momento tiene la oportunidad que su voz sea escuchada, no me quiero imaginar cómo le dará la atención a la ciudadanía. Y en ese acto republicano de la comparecencia, fíjese que ahorita yo he aprendido de mis amigas, las diputadas millennials, que tengo una aquí a mi lado, de hacer una pequeña consulta, una pequeña pregunta a las redes sociales, porque a veces el ciudadano, la ciudadana, no tiene el acceso al funcionario público. Entonces yo les comentaba a las personas que me hacen favor de seguirme a través de las diferentes redes sociales, que querían preguntarle al secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas. Y le voy a hacer algunas preguntas que van muy relacionadas con la explicación que usted nos hizo de la glosa del informe, y yo creo que solamente es cuestión de ampliar un poco, ya tengo varias de las respuestas. Mire, Itzel, Alexis y Bárbara me preguntan de que se había anunciado que se aumentaba justo el pasaje del autotransporte porque iba a aumentar la calidad, pero ellos me preguntan si existe algún programa para mejorar las unidades que brinda el servicio de transporte público, o qué se está haciendo a través de la Secretaría para que el concesionario pueda mejorar su unidad, ya que existen muchas unidades que brindan el servicio público pero están en muy mal estado. Marco pregunta, ¿cuál es la situación actual de los taxis tolerados y cuál será el proceso de regularización de los mismos? Es un tema que ya lo habíamos comentado con anterioridad en algunas otras reuniones de trabajo, que usted ya había hecho favor de explicarnos, pero aprovechando que muchos están viendo la comparecencia, ojalá que pudiera ampliar el tema. Hay otra pregunta que varios me hicieron a través de las redes sociales. Dicen, es un secreto a voces que los famosos pulpos del transporte cuentan con muchas concesiones. ¿Se está haciendo algún proceso para evitar que esto siga pasando o para su regularización? Y la más preguntada es el top 10 de las preguntas para el secretario de Movilidad. ¿Cuál va a ser el proceso para la disolución de la empresa que brindaba el servicio del Conejo Bus? ¿Qué pasó con las unidades del Conejo Bus? ¿Y cómo se cubrirá el desabasto de las unidades que hoy cubrían los conejos? Y si las unidades que hoy brindan el servicio de la Ruta 1 estarán capacitados para brindar un buen servicio y respetar las reglas de tránsito. En atención que hace muchos años usted recuerda que la Ruta 1 era la ruta
que mayor accidente tenía. O sea, eran las rutas, era la ruta 1, creo que era la que mayor incidencia en delitos relacionados con la viabilidad se registraban. Y la última pregunta, porque las demás justo coincidieron con la diputada Ida, es ¿por qué se permiten las ventas de concesiones? Si se supone que es un derecho, es concesionado, no es un título de propiedad, sino más bien es un usufructo. Son varias preguntas y van contestadas no solamente a Olga Luz Espinosa, sino a la ciudadanía que hoy le está preguntando. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, diputado, ¿ya puedo? Sí, tiene el uso de la palabra el secretario Aquiles para dar respuesta a la pregunta. Bueno, diputado Olguita, muchas gracias por su concepto que tiene y voy a responder puntualmente, pero ayúdeme por favor para que no me pierda en el número de preguntas. ¿De qué modo me ayuda? Me hace la primera pregunta y le contesto, me hace la segunda y le contesto. ¿Le parece? Claro. Para efectos de que yo responda puntualmente, ¿sí? Sí, porque no tomé nota, no creo por omiso, o por flojo, sino porque no pensé que eran tantas. Sí, son Bueno, varias. Lo que pasa sí. es que por eso decía el diputado Maya que soy la diputada radical del Congreso, porque soy muy preguntona, no Está por bien. otra cosa. ¿Existe algún programa para mejorar las unidades que brinda el servicio de transporte público? ¿O qué está haciendo la Secretaría para que el concesionario realmente pueda mejorar la unidad? Correcto. En el preámbulo se decía, ¿por qué se incrementó el precio del pasaje? Diciendo que la tarifa va a ayudar a que se mejore el servicio público de transporte. Efectivamente, yo lo dije al principio, es una condición necesaria para que pues le podamos exigir al prestador de servicio que lo dé de una mejor manera. Obviamente que el incremento per se no resuelve la calidad del servicio público, no. Es necesario que se lleven a cabo un conjunto de acciones que debe llevar la Secretaría. Recuerden ustedes, en la ley nosotros dispusimos que las unidades deben de tener un periodo útil de vida. Y luego del periodo útil de vida, pues tiene que ser sustituido. Pero en el estado de Chiapas ya sabemos que todos estamos, la mayoría, bastante mal económicamente. Hemos estado atrasados y por lo mismo, pues debemos de tomar nuestras decisiones políticas y administrativas con un poco de tiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? Bueno, vamos a cuidar que ese periodo útil de vida se cumpla a partir de la nueva ley, pero estamos conscientes que muchas unidades están en muy malas condiciones y estamos pensando, diputado Olguita, por las condiciones en que nos encontramos, que debemos de ser cuidadosos. Vamos a hacer una reforma a la ley del reglamento de la ley, y ahí vamos a disponer que vamos a autorizar unidades que no sean nuevas, pero que estén trabajando, pero que estén en buenas condiciones, y vamos a ser exigentes en ese sentido. Vamos a ayudarlos a los transportistas, pero también que con la condición de que mejoren sus unidades. Entonces tenemos un programa para eso, para echar a andar ya este próximo año. Vamos a hacer con un calendario, hacer revisiones mecánicas de las unidades para que éstas estén en condiciones. Lo estoy diciendo con sinceridad, no estoy diciendo que van a ser unidades nuevas. O sea, pueden ser unidades ya un poco viejas, pero en muy buenas condiciones. Esa va a ser el compromiso que vamos a hacer con los transportistas. O sea, yo te voy a ayudar a que pues no te atengas a la disposición legal del periodo útil de tu unidad, con la atribución que me va a dar el reglamento, pero tú te vas a comprometer que esa unidad va a estar en condiciones. Entonces, sí va a haber un programa en ese sentido. O sea, insisto, entonces, ya está a la disposición de la vida útil, que la vamos a hacer cumplir, y en su caso, vamos a ayudar a los transportistas para que tengan unidades con condiciones. Ahora, debo explicar también, diputado Olguita, que la pandemia nos dio al traste a todo el mundo.
y los transportistas están pasando por una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros impusimos, ya lo comenté aquí, programas donde disminuimos el número de pasajeros. De 17 que llevaban, lo reducimos, en el caso de los colectivos tipo combi, a 8 pasajeros. Entonces, el ingreso disminuyó. Ahora me muestran fotografías donde hay sobrecupos, algunos lo hacen, pero muchos de los transportistas se portaron a la altura y están respetando, otros no. También el usuario a veces tiene la culpa, porque el transporte no puede subir y se sube, ¿no? Y a mí me vale y se sube, ¿no? También hay que decirlo, no es todo culpa de los transportistas, pero la verdad es que eso provocó que se disminuyera el ingreso, diputado. Y por lo mismo no tengo el fundamento pragmático para exigirles cambia tu unidad. Sería injusto también, muy injusto. Entonces, pero bueno, va a pasar la pandemia, va a pasar y entonces nosotros vamos a empezar a exigirles. Ahora, todavía no ha pasado la pandemia y ya vamos a exigirles, sí, que mejoren las condiciones de su unidad. Respondo su primera pregunta. Muchas gracias, secretario. La segunda es sobre los taxis tolerados, ¿cuál va a ser el proceso de regularización de los mismos? Ya mencionaba que son casi como que tuvieran una concesión por tanto tiempo que han estado en el servicio, pero ¿cuál sería el proceso de regularización de los mismos? Sí, mire usted, existen los concesionados, taxis concesionados. Esos son legales, pueden circular, por supuesto, cumpliendo con lo que establece la ley y el reglamento. Y existen, no en la ley, pero en la práctica, esto que llamamos tolerado. ¿Por qué se ha permitido? Por dos razones. Una, porque resuelven una necesidad de servicio. Y dos, porque los concesionarios han estado de acuerdo en que circulen. Ellos no pueden prestar el servicio a todos y en consecuencia admiten que algunos que no están concesionados lo presten, pero a través de un convenio. Esas dos figuras pues son, digamos, de las unidades que pueden circular. ¿Qué pasa? Bueno, que además hay otros que no están en ese estatus, en ninguno de esos, y son irregulares, porque los tolerados también son irregulares. Entonces les vamos a llamar irregulares. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tanto los tolerados como los irregulares, si se me permite el término, los vamos a pasar por una revisión. ¿Para qué? Con base en los estudios de factibilidad, el estudio socioeconómico, determinemos quiénes deben de ser concesionados. ¿Quiénes? Que cumplen los requisitos de ley. ¿Qué decimos nosotros? En algunos casos de los tolerados, si no hay más irregulares, está el convenio, están de acuerdo todos. Bueno, si ya están trabajando, no hay conflicto, entonces nosotros les vamos a garantizar su concesión en los términos de la ley. No habrá ningún problema. Siempre, diputada, que cumplan lo que dispone la ley, ¿verdad? Porque puede haber que sea algún tolerado, pero sea un chico de 14 años, pues ese no puede ser concesionado, ¿no? Entonces, vamos a cumplir la ley también. O sea, pero en general se puede tomar como una decisión de la Secretaría el que vamos a regularizar, ¿no? Porque nos va a permitir, como ya había dicho, el control para efectos de que podamos nosotros pues establecer una mejor funcionalidad y manejo, digamos, de la gobernabilidad a efectos de que no haya conflicto. Gracias, secretario. La siguiente pregunta es un secreto a voces que los famosos pulpos del transporte cuentan con muchas concesiones. ¿Se está haciendo algún proceso para evitar que esto siga pasando o para regularizarlos? Mire usted, voy a explicar eso. ¿Qué es lo que pasa con esa concepción de los pulpos? Es verdad que existen personas que tienen el usufructo de varias unidades, pero es verdad que lo hacen de dos modos. En el sistema
informático de la Secretaría, no puede haber una persona con dos concesiones. No, lo rechaza el sistema. No puede haber, es decir, si usted tuvo estoy poniendo como ejemplo, una concesión de taxi en Tuxtla Gutiérrez, se va a San Cristóbal y allá quiere tener una concesión de colectivo, el sistema lo rechaza, no se puede, está prohibido. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo le hacen? Bueno, ya sabe usted que siempre le dan la vuelta, son inteligentes los chapanecos, y que pues crean su cooperativa, ¿no? Crean su cooperativa, y como la ley permite que se otorgue concesiones a cooperativas, bueno, ¿con quiénes lo crean? Pues, con el hermano, con la suegra. Es la única ocasión en que llaman a la suegra, después la detestan, y la incluyen, el yerno, todo, y hacen su acta constitutiva de su cooperativa, y entonces acuden a la Secretaría, y ya sea que la Secretaría no se dieron cuenta o se corrompieron, etcétera, y les otorgan las concesiones. Y entonces el número de unidades de esa cooperativa las maneja, es solamente de un dueño, en la práctica, así es como lo hacen los pulpos. Y otros rentan las placas, las rentan, eso está prohibido también, la rentan. Rentan varias, el concesionario no puede prestar el servicio, ya sea porque no tuvo el recurso para comprar la unidad, le sucedió algo, se fue a vivir a otro lado, entonces dice, bueno, pues lo voy a rentar, y lo renta. Eso es una práctica indebida, pero lo hacen. Eso explica que haya personas que tengan varias unidades explotándolas. Y todavía más, hay otros que compran las concesiones. Prohibido también, está prohibido, pero las compran. Obviamente no lo pueden poner a su nombre, y ahí están. Eso es lo que también vamos a regularizar, y lo va a permitir el concesionamiento. Ya estamos en ese proceso, que vamos a regularizar para que pues tengamos el control estricto de quién es el concesionario y si está prestando el servicio o no. Y si no está prestando el servicio, vamos a ver por qué. Y si no explica a satisfacción de la Secretaría por qué no está prestando el servicio, pues vamos a iniciar un proceso de revocación. Todo lo vamos a ordenar. Todo esto ya está planeado para que, muchas cosas ya estamos haciendo, otras las tenemos planeadas para hacerla ahora en el 2021. Secretario, la siguiente es el proceso para la disolución de la empresa que brindaba el servicio del Conejo Bus, ¿cómo se llevará a cabo? ¿Qué pasó con las unidades del Conejo Bus? Y si los que están brindando el servicio que cubría el Conejo Bus están capacitados para brindarlo bien, respetando las reglas de tránsito. Correcto. Mire, te comentaba que desafortunadamente llegamos a una situación en que la situación de la empresa para prestar el servicio era imposible. La pandemia también vino a darle el puntillazo. Cuando iniciamos la administración, nosotros tenemos 41 unidades, no todas funcionando, esas son las que estaban, se dice, en activo, no todas funcionaban, pero de entonces a la fecha solamente tenemos 38 y estaban circulando 20. ¿Por qué nada más esas 20? Bueno, pues ahora por la pandemia, pero antes, en enero, febrero, marzo, circulaban entre 30 y 37, pues porque las condiciones materiales de las unidades son deplorables. Y así, poco a poco, con ayuda de los muchachos de la Matumaxá, se fue reduciendo el parque vehicular. En ese sentido han sido muy generosos. Entonces, pues llegó un momento en que era imposible, le digo por los efectos de la pandemia, circulando 20 unidades, ya no teníamos para sostener ni siquiera el mantenimiento, no el mantenimiento, el gasto por gasolina. Entonces no podían circular ya las unidades. Decidimos entonces parar el funcionamiento o la prestación del servicio. ¿Qué hicimos? Bueno, hay una obligación constitucional para prestar el servicio. Nosotros tenemos que prestar el servicio necesariamente. Entonces, por eso establecimos un plan emergente con, creo que son 60 unidades en total,
no la recuerdo exactamente, son 40 en la ruta 1, 20 en la ruta 2. Unidades tipo combi, ¿no?, que están concesionadas. Nos cercioramos de que estuvieran concesionadas de otras rutas, de aquí mismo, de Tuxtla Gutiérrez. Hicimos un convenio, nos facilitaron las cooperativas unidades y esas están prestando ya el servicio. Tratamos de que estén en las mejores condiciones para prestar el servicio. Pero eso es, emergente, es solamente durante la transición, es temporal. Ellos no se van a quedar ahí. De hecho, para que garantizáramos nosotros que no, al rato íbamos a tener pleitos con ellos, lo publicamos mediante un acuerdo secretarial en el periódico oficial. Ahí se puede consultar. Para que no se diga que ya, es que la Secretaría ya se los otorgó por encima de los derechos de los socios. No. Es solamente un plan emergente. Ellos no van a prestar el servicio. Lo están haciendo solamente temporalmente. Ahora bien, a los socios les vamos a garantizar que en ruta alterna presten el servicio. No los vamos a dejar en estado de indefensión, ya dijimos. Ya dijimos también que la empresa prestaba servicio a discapacitados y ya estamos estamos garantizando que se preste el servicio. Ya le dije que por vía de comodato con el DIF, el sistema de DIF estatal, a los discapacitados de modo gratuito. De tal modo que se tendrá que disolver, no queda otra, la empresa. Se tendrá que disolver. El día de mañana tenemos una asamblea que espero que prospere para que podamos resultar todos beneficiados, ¿no?, tanto los propios socios como los usuarios. Si logramos este acuerdo el día de mañana, muy pronto los usuarios van a tener un servicio diferente, un servicio de calidad, como lo manda la nueva ley. Tenemos que tener, es una obligación, la cumplo yo o la cumplirá quien esté en la Secretaría. Ya no es una cosa de Aquiles Espinosa, es una cosa de la institución. Tendrá que haber un sistema de transporte a la altura de la modernización, de la actualización, de la modernización, de los nuevos tiempos. Lo sugiere la ONU, no es una cosa que lo estemos inventando nosotros ahorita. Que se haya creado que hayan creado estas empresas, el CITUCSA y CITUTAP, es precisamente porque hubo una recomendación de la ONU para que se hiciera, y se está haciendo en todas las ciudades importantes del país. No es cosa nada más de Tuxtla Gutiérrez, y nosotros no podemos quedarnos rezagados. No podemos quedarnos rezagados. ¿Por qué? Porque el servicio público del transporte está instituido para los usuarios, no para los transportistas. Pero luego dicen, bueno, ¿qué estás diciendo con eso? Lo que estoy diciendo, caray, no se enojen, es que lo principal es el usuario, pero como es lo principal para el gobierno el usuario, entonces pensamos igualmente en el transportista, porque es el transportista el que va a prestar el servicio. Entonces, si yo pienso bien para los usuarios, pero pienso mal para los transportistas, estoy pensando tácitamente mal para el usuario. Entonces, cuando pienso bien para el usuario, es porque estoy pensando tácitamente, implícitamente, bien para el transportista. Así es como lo estamos haciendo. No sé si respondí. Sí, gracias, secretario. Y de hecho, me respondió una más que ya venía, que ya me dijo acerca de la venta de las concesiones, que es algo que no está permitido, que está fuera de la Secretaría. Y aprovechando, voy a hacer la última pregunta. Me permite nada más hacer un agregadito ahí. Sí, es verdad, mire usted, no está permitido que se venda. Y, ¿qué estamos haciendo nosotros? Mire, ahorita, nosotros no queremos entregarles concesiones, no queremos por convicción, pero la ley lo permite, a las cooperativas, por esa razón que ya le dije. Por esa razón que ya le dije. Y entonces yo estoy procurando llegar a un acuerdo con las cooperativas y se les va a entregar individualmente. ¿Se lo siento? Bueno, si es tu cuñado, pero está vinculado, si es tu cuñado el que metiste ahí en la cooperativa, pero está vinculado al transporte y todos están de acuerdo, pues yo no tengo tampoco problema. Pero bueno, que sea evidente, lo hagamos transparente. ¿Para qué lo vamos a estar escondiendo? Y de ese modo estamos garantizando pues que efectivamente evitemos la concentración de unidades en una sola persona. Ah, bueno, pero diputado, perdóneme usted, pero es importante decirlo, mire usted,
ahorita tenemos la concepción del servicio público de transporte como opción de empleo. Así lo determinó el señor gobernador, como opción de empleo. ¿Por qué? Porque es necesario ahorita. No, en el Estado no hay empleos, no hay industria, estamos muy rezagados. Entonces el transporte es una opción de empleo y esa es la concepción que tenemos ahorita. Pero he dicho yo, y lo vuelvo a repetir aquí en el recinto del Congreso, debe evolucionar para el negocio. Esa es mi convicción. El transporte de opción de empleo, diputado Sergio, debe evolucionar para que sea negocio. Y cuando sea negocio, estoy seguro que se va a mejorar todavía radicalmente el servicio, la calidad del servicio. Y ya con eso concluyo, porque si no luego... Secretario, gracias. Perdón, voy a hacer la última pregunta, ya Sí. que aprovechando que está aquí la diputada Ideo Campo, la diputada Ideo realizó un punto de acuerdo acerca de un recurso sobre la violencia, un recurso que las secretarías, las dependencias, las entidades deberían de tener para fomentar precisamente que hubiese un programa para la atención integral sobre la violencia de género. Usted ya nos hizo referencia que hay un recurso destinado, entiendo que es en atención a que su secretaría recibe muy poquito, Sí. a diferencia de algunas otras secretarías, pero sí está contemplado. Si pudiese usted explicarnos qué se hace en esos programas de la Secretaría a favor de las mujeres, a favor de que haya que esa política que tanto hemos peleado las mujeres para que sea una política transversal, la violencia de género y poder erradicarla, prevenirla. ¿Qué se está haciendo en la Secretaría de Transporte? Y esa sería, en conclusión, mis preguntas. Muy bien. En la concepción de la igualdad de género, yo prefiero decir equidad de género. Luego se discute, y las feministas luego lo apedrean a uno, pero ¿por qué yo digo equidad de género? Porque pues la verdad es que no somos iguales, físicamente hablando. Y entonces, por ejemplo, mire usted, una mujer, por ejemplo, pasa por un periodo de embarazo y debe tener una atención esmerada. Y la ley se lo debe garantizar. Y ahí ya hay una desigualdad aparente. Pero en los términos de la equidad, eso es lo que corresponde. Por eso me gusta más el concepto de equidad, porque hay una proporcionalidad. La igualdad no. Bueno, ya a lo mejor hay que discutir técnicamente lo que significa una y otra cosa, ¿verdad? Pero, pues, nosotros en la Secretaría pensamos que debemos concebir, y por eso empecé haciendo esa diferencia, a las mujeres como un grupo vulnerable. Bueno, si se está luchando, si hay una Secretaría de Igualdad de Género, si hay un movimiento feminista, es porque hay diferencias, ¿verdad? Y porque se siente que no son iguales los derechos, ¿verdad? Entonces se está buscando. Entonces, ¿nosotros cómo lo concebimos? Nosotros es un grupo vulnerable, ¿verdad? Entonces, siendo un grupo vulnerable, los ubicamos en nuestro esquema de otorgar concesiones para ellas, especialmente como les dije. O sea, eso que se debe entender bien, que eso va a pasar con nosotros, ¿no? Ya lo estamos haciendo, lo vamos a cumplir en el siguiente año. Las mujeres van a tener su concesión, van a ser concesionarias. Bueno, les vamos a poner, sí, vamos a imponer una obligación, pero también para beneficio de las mujeres. Bueno, si tú eres mujer y eres concesionaria, sé solidaria con tu género. Atiende de mejor manera a una mujer. Tú eres mujer, atiende de mejor manera a una mujer. Vamos a crear con las APP pues grupos que presten el servicio exclusivamente para mujeres. Entonces, alguien llama por teléfono no sé, pues estas cosas se me inculta mucho a mí, pero habla por teléfono a una agrupación de una APP o por una aplicación y solicita una unidad a una concesionaria mujer y la concesionaria mujer le manda una unidad manejada por mujer. Eso le va a dar garantías de seguridad a la persona femenina que solicita el servicio. Entonces, todo eso es lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra visión.
desde nuestro compromiso que tenemos con las mujeres como grupo vulnerable. Y estamos pensando también, aprovecho por decirlo, para los niños, estamos pensando también para los adultos mayores y estamos pensando especialmente para las personas con discapacidad. Entonces, solo quiero que nos den tiempo para que se vayan viendo las cosas. Ya ahorita se pueden ver pues las decisiones que hemos tomado, diputado Sergio. Ahí están, son evidentes lo que estamos haciendo, ¿no? Y por eso aquí está dicho y está plasmado. Si estoy mintiendo, sería objeto de sanción. Gracias, secretario. Le agradezco mucho su respuesta. Gracias a usted, diputada. Muchas gracias por sus respuestas. Continuando con el orden del día, tiene el uso de la palabra para formular su pregunta hasta por 5 minutos la diputada Silvia Torreblanca Alfaro. Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes a todas y todos. Señor secretario, bienvenido. Siempre es bien recibido en esta su casa. Hace aproximadamente un mes, va a ser mañana, que usted estuvo con nosotros, casi con la mayoría de la comisión. Y sinceramente, habían dudas, no de la comisión, sino dudas de nuestros representados, y usted muy amablemente nos dio una explicación que en lo personal quedé muy satisfecha, porque las dudas eran relacionadas con prácticamente lo que viene en su glosa de informes de actividades. Usted nos hizo favor de enviarlo con el tiempo requerido, y felicidades, porque sí ha sido uno de los secretarios que nos los envió con el tiempo que establece la ley. Reconocer su trabajo como secretario ahí en la Secretaría de Movilidad y Transporte, reconocer el trabajo de usted, pero también de su equipo, porque solo no se puede caminar, tiene que haber un equipo, y el equipo del cual usted está rodeado es un excelente equipo que en lo personal hemos tocado la puerta, y si no se encuentra usted, ellos nos han solucionado los problemas. También los reconozco y los felicito a cada uno de ellos. Y felicitarlos por todo el trabajo que han venido realizando para las chiapanecas y los chiapanecos. En la materia que usted representa, sinceramente en la ley anterior había mucha desorganización, y se lo apremio, porque esta ley está muy completa y tiene mucha razón. Es una de las mejores leyes en materia de movilidad y transporte. Muchas felicidades, porque nosotros la dictaminamos y el Pleno la aprobamos, pero es un trabajo realizado por su secretaría, y muchas felicidades, viene muy bien la ley. Yo sinceramente no tengo que hacerle preguntas, porque la pregunta ya se la hice hace un mes. Gracias. Y me dejó muy satisfecha su respuesta, y lo único que tengo que hacer es hoy reconocerlos y felicitarlos. Eso es todo, secretario. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Silvia. Bueno, ahora me toca el turno a mí. Pues aprendiendo un poco de aquí del secretario, quiero hacer una reflexión. Y el artículo 39 constitucional dice: la soberanía popular reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de cambiar o modificar la forma de su gobierno. Y aquí está la soberanía popular del pueblo de Chiapas. Con esas facultades constitucionales es que se legisló para que tuviésemos una nueva ley de movilidad y transporte. Con esa facultad que la soberanía popular nos ha otorgado, modificamos la ley y dice: todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Así que es muy fácil ponerse de acuerdo con usted, secretario, porque todos los que estamos aquí y sus colaboradores y usted trabajamos para un mismo patrón, el patrón que nos paga, el patrón que es el pueblo, nuestro patrón. Y esta ley tiene muchas bondades para las y los ciudadanos.
Yo quisiera decirle que bueno, que con mucho respeto a la división de poderes y obviamente en coordinación con usted, en representación del Ejecutivo del Estado, se hizo una gran reforma, una reforma que está pensada para los ciudadanos en primer lugar y obviamente también para el cuidado de la familia transportista del Estado, que como bien decía usted, el transporte público de Chiapas no es una actividad económica más, no, es una fuente de empleos. Es una fuente de empleos que lleva el sustento a miles de familias todos los días, que lleva el pan a la mesa todos los días, porque es una cadena de opciones en las modalidades que se trabajan, es una fuente de empleo para choferes, para concesionados, y se cuida esa parte del patrimonio de los transportistas de nuestro estado. Y me llama la atención y le felicito por escuché con atención su informe. Se habla de instalar 2 centros de distribución, le llaman ustedes, que me parece de transferencia, centros de transferencia, y eso le va a dar una mayor movilidad a Tuxtla Gutiérrez, a Tapachula, a las ciudades grandes de nuestro estado, porque efectivamente Tuxtla ya no es el Tuxtla de hace 20 años. Nuestra ciudad ha crecido mucho y requiere mucho orden en el tema de movilidad. Ya tenemos horas picos, ya nos cuesta llegar de un lado a otro. Hay mucho transporte de carga que efectivamente atraviesa la ciudad dependiendo de donde venga, de oriente a poniente o viceversa, de poniente a oriente. Y estos centros de transferencia, pues bueno, van a darle mayor movilidad a la ciudad, también van a hacer una cadena de empleo para el transporte pequeño y mediano, y eso va a ser muy benéfico para la ciudad. También escuché, y esto usted me lo comentó en las primeras ocasiones que tuvimos la oportunidad de reunirnos, a modo de reclamo, sin que sea reclamo ahorita, oye, qué paliza nos dieron, nos quitaron todo el presupuesto, yo no puedo trabajar con una secretaría tan limitada y tan pequeña, con tantas responsabilidades, y creo que todos lo entendemos el día de hoy, ¿no? Y no solamente no tiene recursos, sino que va a generar recursos, y además recursos lícitos, transparentes, que van a ingresar por la vía correcta a la ventanilla de la Secretaría de Hacienda. Y eso ha inquietado a muchos transportistas, o bueno, dirigentes del transporte, que en el tema de la ley anterior, o más bien en la anarquía que vivimos con el transporte muchos años, porque han pasado casi 2 décadas sin que se ponga orden y se pueda concesionar el transporte público de nuestro estado como se está empezando a hacer ahora, con transparencia, con todo un esquema de revisiones, de filtros, de expedientes minucioso, de un trabajo de su equipo, por supuesto, y como cabeza de la Secretaría. Entendemos que hay intereses afectados, pero estamos convencidos que con esta nueva ley gana el usuario y gana también el auténtico transportista que vive de su trabajo. Por ejemplo, los nuevos títulos de concesión que bien explicaba que ahora van a tener códigos de barra, identificadores digitalizados como un billete y muchos mecanismos de seguridad que los hace casi que inclonables ahora con este nuevo sistema, y el hecho que se vaya a actualizar el título de concesión que muchos tienen, que ya son muy antiguos, esto va a dar el derecho que se tenga un nuevo padrón único de los transportistas de nuestro estado. Y son parte de las bondades que esta ley tiene, porque efectivamente se hizo pensada en esas 2 visiones, ciudadanía, familia transportista. Y decirle a los usuarios y también a los dirigentes y a los compañeros, amigos del transporte, que un decreto no es de un día para otro, es todo un proceso y es una cadena de actividades, de acciones específicas muy concretas que se van a ir desarrollando como lo hemos venido haciendo, lo digo como parte del Consejo, porque ahí están ellos presentes y todo lo que se hace mayormente son parte de las decisiones, como lo explicaba hace un rato usted.
decirles que en esta cadena de cambios y de acciones que se están llevando a cabo, están representados y que sin lugar a dudas van a ver los frutos del trabajo en equipo y en conjunto que se está haciendo. Y solo me resta pues felicitarle a los subsecretarios, a la subsecretaria, al equipo de trabajo que tiene usted, a su secretaría, porque los resultados están a la vista. La ley es muy fresca, es muy reciente, pero ya está dando resultados y esperamos y sabemos que así va a ser, que va a ser para el bien de Chiapas. No tengo preguntas más que solo hacer esta síntesis de mi apreciación en concordancia con la ley y con su compadecencia, que además, pues como bien decía, es un acto republicano de rendición de cuentas, de división de poderes, que ratifica la vocación del Estado democrático en el que vivimos y bajo las leyes que nos regimos. Así que muchas felicidades a todos y a todo su equipo. Gracias por su compadecencia, secretario. Y cierro mi intervención. Doy continuidad al orden del día e instruyo a la Secretaría a tomar nota de todo lo aquí manifestado, a fin de que las intervenciones sean incluidas en el diario de los debates de esta legislatura. Al mismo tiempo, esta Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes agradece la distinguida participación del secretario Aquiles Espinosa García, deseándole lo mejor de los éxitos en sus acciones futuras. Y de igual forma solicito a la Comisión Protocolaria previamente designada para que acompañe al secretario a abandonar este recinto legislativo, no sin antes tomarnos una foto con usted y su equipo. Un privilegio. Gracias.